Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa Destellos de Esperanza. Gracias por estar con nosotros este jueves, este viernes, este sábado. Y ha sido un placer poderte servir, poderte ayudar en tu vida espiritual, que muchas veces hay tanta confusión por tantas personas y tantas sectas que andan por ahí queriendo enseñar de Dios y lo único que hacen es confundir a la gente. Pero nosotros creemos que estamos en lo correcto, creemos que la Biblia es el fundamento de la palabra del Señor y creemos que ahí no hay confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Y por eso vamos a hoy hablar de eso, del orden de Dios, mirando lo invisible. Así que te invitamos a que hoy no le cambies, mirando lo invisible, porque muchas veces has tenido esa pregunta, ¿cómo puedo ver a Dios? Hoy va a ser un día de respuestas, un día de encaminarte en la visión hacia Dios. Así que si tú quieres invertir hoy estos 40, 50 minutos en tu vida espiritual, sería un buen aporte para ti, para tu vida espiritual, porque muchas veces nuestra vida espiritual está en bancarrota, colapsada, como el programa pasado, el colapso espiritual, donde ¿cómo es que llegamos a esos colapsos, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esas ruinas espirituales? Por no escuchar la voz de Dios y por no mirar al invisible. Así que te invitamos hoy y vamos a empezar adorando a nuestro Dios, que con nuestro hermano casi siempre ponemos un tema musical de alguien, pero hoy lo tenemos en vivo y a todo color a nuestro hermano Andrés Riscaché. Andrés, el tiempo es tuyo, adoremos a nuestro Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Los muros caen en el nombre de Jesús.
cadenas se rompen, cadenas se rompen en el nombre de Jesús. La maldición se cae, la maldición se cae en el nombre de Jesús. Se pudren los yugos, se pudren los yugos en el nombre de Jesús. Si hay poder, si hay poder, si hay poder en el nombre de Jesús. Sano por la sangre de Jesús. Ahora soy libre, ahora soy libre por la sangre de Jesús. Tenerte aquí, hermano Vizcaché, gloria al Señor. Estamos muy contentos de poder alabar a nuestro Señor, nuestras alabanzas de poder. Gracias al Señor que ha levantado ministros como tú, que nos pueden ayudar, que nos pueden. Yo pienso que es uno de los ministros más hermosos que hay, poder atraer la presencia del Señor, poder atraer la gloria de Dios. Gloria al Señor. Así que vamos a darle también comienzo. Gloria a Dios. Estoy desconectado. El productor Pedro, no te oyes nada. Ahora sí. Gloria a Dios. Bueno, que vean que estamos en vivo, de todo color, de todo nos pasa. Así que qué bueno que no somos perfectos, nada más Cristo. Y esto nos recuerda que también somos humanos y que se nos van los pies, las manos, todo completo. ¡Fum! Adiós. Y así que hoy nos pasó en Destellos de Esperanza. El pastor estaba desconectado. Gloria al Señor. Bueno, ya nos conectamos. Gloria al Señor. Eso es lo bonito de la tele y es bueno que esto pase para que vean que esto es real. O sea, no es un programa matizado y que está bien. No. Porque a mí no me gusta eso de las como pregrabaciones, ¿no? Hacerlo antes de, tú di esto, tú di aquello. No, aquí no existe eso. Hay una libertad total que se ve, que se ve. Gloria a Dios. Y eso es lo bonito de ese programa, que es un programa muy natural, gloria a Dios. Así que no me da pena, no me da vergüenza, gajes del oficio, dicen por ahí, es parte de lo que sucede, gloria al Señor. Así que pues vamos a darle comienzo y a darle seguimiento a este programa de Destellos de Esperanza. Bueno, tenemos con nosotros un invitado, su nombre, el doctor Liber Aguilar. Bienvenido a Destellos de Esperanza, hermano. Gracias a ustedes por invitarme acá y poder estar con ustedes compartiendo este tiempo. Para mí una bendición. Gloria a Dios. Yo quisiera, al hermano Vizcaché ya lo conocen, la mayoría de los hermanos que ven este programa de Destellos de Esperanza, es parte de la iglesia local de Sal y Luz, ¿verdad? A tu pastor José Valencia, porque le mandas un saludo a la congregación. Gloria a Dios. Bueno, quisiera aprovechar esta oportunidad de mandarle un saludo a todos los hermanos de nuestra iglesia Sal y Luz, aquí en la ciudad de Gresham, y también a los queridos hermanos, amigos, televidentes que tengan la oportunidad de ver este programa en su televisor o en otros medios. Gracias por estar con nosotros y les sugerimos que no cambie de canal porque se va a poner bueno. Dios nos va a hablar, nos va a bendecir con una palabra hermosa en esta tarde. Un abrazo para todos. Gracias, hermano Andrés Vizcaché, un tremendo salmista, un adorador. Hermano Liber, ¿cómo fue? Me dicen que tú naciste en Cuba, pero yo siempre he querido viajar a Cuba, es uno de mis sueños. Yo quiero ir a Cuba, no como quisiera en tiempo, como que nunca va a pasar, no. Quiero ir a Cuba, es uno de mis sueños llegar a Cuba. Yo me enamoré de Cuba porque yo empecé a escuchar música de trova cubana cuando yo era muy joven. Y cuando yo la escuchaba acá en México, me gustaba demasiado esa canción. Es una canción muy revolucionaria, muy liberal, otros conceptos, ¿no? Y yo he entendido en mi vida personal que los cubanos tienen esa diferencia de pensar. Son un poco más, como más agudos, ¿no? Más profundos en el pensar, en la visión, no sé, humana. Han sufrido demasiado, han sido un pueblo bien oprimido, ha sido un pueblo muy castigado.
un pueblo de mucha fe también, que siempre creen en Dios y lo tienen en primer lugar, y ellos quieren esa libertad. Ellos anhelan, gritan esa libertad. ¿Cómo fue que tú encontraste a Cristo o Cristo te encontró a ti en esa promulgación de querer buscar la libertad, doctor Iber? Bueno, yo nací en un hogar ateo, aunque venía históricamente de una familia sefardita judía, pero en tiempos en que yo nací, todavía también en tiempos de mi padre y hasta en tiempos de mi abuelo, pues ya esos vestigios de la cultura sefardita se habían diluido, se habían perdido. Y entonces era un hogar completamente ateo. Mi mamá trabajaba en el grupo, en un grupo bien cercano al gobierno. Mi papá también desde pequeño, desde joven, se incorporó a las cosas de la Revolución Cubana. Así que entonces en mi casa pues simplemente la palabra Dios no existía. Aunque había muchos elementos que después yo descubrí que venían producto a lo que Dios había hecho históricamente en la familia, pero en ese momento pues simplemente había sido borrado la palabra Dios. No existe, no había forma de saber de Dios. Y caminando llegué a estudiar en una escuela militar. Y en esa escuela militar ocurrió algo que fue lo que impactó inicialmente en mi vida. Dios ya empezó a mover algunas fichas. Así que había un joven en esa escuela que era uno de esos jóvenes excelentes en la escuela. Y él pues simplemente le hicieron la captación para lo que era la Unión de Jóvenes Comunistas. Si una persona quería estudiar, si una persona quería trabajar, si una persona quería llegar a ciertos niveles, pues tenía que incorporarse a ese grupo de la Unión de Jóvenes Comunistas. Así que lo más normal en una escuela militar es que todo el mundo formara parte de esa organización. No había otra opción. No había otra opción. Y eso era en el tiempo de lo que era high school aquí. Entonces, este joven, me recuerdo, estaba el teatro completo lleno, lo promovieron porque era uno de los mejores estudiantes que había en la escuela. Y cuando hicieron la propuesta acerca de él, pues él tenía que pararse y decir que aceptaba. Y él se paró y dice, no puedo aceptar. Imagínate tú, el teatro, las ventanas llenas de personas y todo el mundo mirando aquella reunión. Todo esperando lo mismo, ¿no? Exactamente, era parte de un... Acepta. Exactamente. Y él dice, no, porque simplemente hace unos días alguien me habló de Cristo y yo he conocido a Cristo. Así que ese día, aquel muchacho pues terminó siendo escupido, siendo rechazado totalmente, le golpearon, hasta que salió completamente de la escuela. Nunca más lo volví a ver. Ni siquiera tengo la menor idea de dónde está él ahora en estos momentos. También entonces sucedió que mi papá conoció a una mujer que ella era cristiana, y entonces a través de ella también nos llegó el mensaje del Evangelio. Recuerdo que el primer testimonio que escuché fue la conversión de Nicky Cruz. Famosa. Sí, aquello fue... Inclusive cometí la rebeldía de llevarlo a la escuela en un cassette y lo escuchamos a escondidas. Eso estuvo bueno, sí. Me imagino. Así que sin ser cristiano prediqué el Evangelio a través de ese testimonio. Y mucha gente se impactó, ¿no? Sí, aquello fue impactante. Ahí, ¿no? Nunca habíamos escuchado nada por el estilo. Recuerdo una muchacha también, ella venía de una familia de testigos de Jehová y ella llevó una Biblia a la escuela. Y alguien informó a la dirección de la escuela que ella tiene una Biblia y al momento ella fue expulsada de la escuela. Así que eso, lejos de hacer una barrera hacia el cristianismo, pues entonces me encendió cierto... ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la esconden, no? ¿Por qué esconden esta bola? Como sí. dicen en términos de béisbol. ¿Por qué esconden esta bola? Entonces, pues simplemente... al pasar los años, también fui practicante de artes marciales.
en el año 95 gané el campeonato mundial que se celebró allá en Cuba de lo que era la comunidad socialista en aquel momento todavía. Así que entonces, increíblemente, las personas que me enseñaron artes marciales a mí eran cristianos. ¿De veras? Cristianos fieles, todavía hoy lo son, fieles al cristianismo. Y entonces, curioso, aunque ellos sabían que yo no me interesaba nada acerca de Dios, pero nunca dejaron de predicarme, nunca dejaron de hablarme. Sucedió entonces que mi papá se convierte, y cuando mi papá se convierte, pues entonces yo comencé a investigar. Yo dije, yo tengo que ayudar a mi papá a salir de este problema que se metió. Lo han convencido, lo han engañado. Y entonces, pero ¿qué sucedió? Que mientras más yo indagaba, más me daba cuenta que el que estaba mal era yo. Así que un buen día, después de varias decepciones de la vida, pues llegué a mi cama, ya había escuchado un poquito más, ya conocía acerca de Cristo, conocía acerca de Dios, conocía acerca del arrepentimiento, acerca de la fe, por estas personas que me hablaban. Y un día acostado en mi casa dije, Señor, pues yo sé que tú existes, no me queda otro remedio que reconocer que tú existes, pero yo no te conozco. ¿De qué me vale que yo sepa que tú existes si yo no sé, no tengo ningún vínculo contigo? Así que esa noche tomé una decisión. Dije, no me paro de la cama hasta que no te conozca. Porque, oye, se la pusiste fácil ahí. No, oye, así hasta yo. Yo decía, yo sé que el problema es mío. Yo sé que tú existes, pero yo no te conozco. Entonces, pues de aquí no me muevo hasta que no te conozca. Y no pasó 1 hora ni 2. Pasaron unas cuantas horas. Pero yo tomé esa decisión tan firmemente que si no hubiera conocido al Señor esta noche, todavía estuviera en la cama. Dios. Así que el Señor en un momento determinado hizo acto de presencia en ese momento. Así que entonces le pude conocer, mis lágrimas comenzaron a brotar y esa experiencia marcó mi vida. Así que uno de los motivos para predicar... ¿Podría Dios darse el término vista lo invisible? Exactamente, exactamente. Fue ver más allá de lo que los ojos físicos nos permiten ver. Es mirar al Señor cara a cara, es muy diferente a lo que muchas veces las personas imaginan de ver a Dios. ¿Qué le dirías a esa gente que está oyéndote a ti así como diciendo, ¿de veras? ¿Qué le dirías? Muy simple, que le hagan la misma sugerencia al Señor. De aquí no me muevo hasta que no te conozca. Y puedes tener la seguridad de que lo va a conocer. Bueno. Solamente querer hacerlo. Invitarlo. Exactamente. Porque es que no hay nadie más deseoso de ese momento que el propio Señor. Así que entonces cuando una persona hace esa decisión, pues simplemente puede estar convencido que Dios va a aparecer en su vida, pero rápido. Gloria a Dios. Eso es, la verdad es impresionante porque cuando uno conoce a Dios de esa manera, los que somos cristianos, que ya tenemos un encuentro con Dios, que hemos mirado el invisible, que ya no son los ojos, sino que son los ojos de la fe, ¿no? Ya ves de otra manera. O sea, yo creo, como dice Pablo en Romanos, ¿no? La tierra, la creación da testimonio. Hay gente que anda queriendo que Dios se le aparezca en toda su gloria. Y tal vez, bueno, no tal vez, realmente no sabe ni lo que están diciendo. Lo que dice la palabra, que Dios es tan poderoso que si Él bajara, se derriten las montañas del poder y gloria de Dios. Entonces, Él manda a un representante que puede andar por aquí, que se llama Espíritu de Dios. Exactamente. ¿No? Al Espíritu Santo, hermoso Espíritu de Dios. Entonces, para que tal vez el poder y la gloria sean de alguna manera cuantificada, de alguna manera controlada, para que no nos desbarate, ¿no? Ese tipo de presencia de Dios. Entonces, la gente que hemos tenido, no hay pretexto, porque cuando tú puedes ver algo hermoso en la naturaleza, un río, te puedes ver el mar, cuando llegas al mar y te sientes tan diminuto, que el mar es inmenso, hermano, es grandísimo, gigantesco. Amigo, amiga, perdón la expresión, pero tú que te sientes mucho, vete al mar y si eres más grande que el mar, me cuadro. Pero mientras no, somos insignificantes, ¿no, doctor? Somos pequeños, ¿no, Andrés? Y la verdad, el hombre a veces
siendo tan pequeño se siente a veces tan grande, y ese es el error, que no entendemos realmente cuál es nuestra posición, que hay un Dios, que hay un creador, que hay una creación hecha, pero lo hermoso de Dios es que nos crea, y a mí siempre me ha quebrado el coco esto. ¿Por qué Dios nos dejó libre albedrío? O sea, yo digo, ¿Dios te equivocaste? Nos diste la oportunidad de pensar por nosotros mismos lo que queramos. ¿Se arriesgó tanto Dios, doctor? ¿O fue un hecho deliberado, pensado por Dios para decir, quiero ver cómo te creí? Precisamente en eso está la grandeza de Dios. Yo vengo de un país donde quien lo dirige es un dictador. Y es mucho más fácil controlar a partir de la dictadura, a partir del control excesivo, del miedo, de las limitantes, del exceso de control sobre una persona para que no haga movimiento y no traicione los ideales que se le han plasmado a esa persona. Pero cuando uno es capaz de darle la libertad a la persona, de que decida y que en esa decisión prime el amor hacia mí, pues en eso precisamente está la grandeza. La grandeza de Dios precisamente está en una creación a la imagen de Él, que por decisión propia, por impacto de Él en la vida de esas personas, pues han decidido amarle por encima de todas las cosas. Esa es la grandeza mayor. Inclusive Jesús, cuando Jesús va a morir en la cruz, dice por allá por el libro de Hebreos, dice, y siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado a lo sumo. Porque cuando en la libertad uno es capaz de amar, aun cuando no entienda cosas o aun cuando vaya en contra de uno mismo. Por eso dice que el amor te vuelve bobo, ¿no? Es una expresión bien mundana, Ajá. pero muy real, ¿no? Prima, cuando el amor prima, pues simplemente uno se derrite en su libertad y uno cede la libertad a Dios. No es que uno pierda la libertad. Hay quien piensa que cuando uno viene a Cristo, pues entonces se vuelve esclavo. Y sí somos esclavos, pero somos esclavos por decisión propia. Por amor, por amor. Ajá, sí, sí. Y eso precisamente, por allá por el libro de Apocalipsis hay una expresión tremenda, porque dice primero que al que sea fiel se le dará la corona de la vida. Pero después entonces aparecen 24 ancianos que hacen así, se quitan su corona y la rinden delante del trono. Digno eres. Esa palabra, digno eres, ilustra precisamente la grandeza de Dios en su creación, cuando esos hijos son capaces de darle a Él toda la alabanza, toda la adoración, todo el amor, expresarlo hacia Él. Así que en la libertad de nosotros precisamente. Exactamente, ¿no? Que es lo que quiere que lo haga uno por voluntad, no por imposición. Y en muchas religiones te imponen, ¿no? Te restringen, te amedrentan, te ofenden, te mutilan tu fe. Entonces, en Cristo Jesús, por eso dice, y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre, pero exactamente. La gente, mira, yo pienso que estamos en un momento muy especial ahorita en la humanidad. Toda la humanidad quiere ser libre, pero el concepto de libertad que tienen es erróneo, porque ellos quieren una libertad para un libertinaje, para una degeneración. Exacto. No quieren una libertad prudente, moral, culta, progresiva, hacia un estado de libertad eterno. Ellos quieren un estado de libertad, de libertinaje corto y de sufrir. Porque el Señor dice que si no tenemos la verdad, que si no tenemos que es Cristo, que es la verdad. Entonces, y voy encaminándome porque quiero que me cuentes cómo creaste en honor a la verdad el primer libro que tú hiciste, porque estamos presentando tu material, y que la gente sepa de dónde nació en honor a la verdad, de dónde nació el que tú ya te entregaste a Cristo, ya estás metido, ya tienes un encuentro con Él, pero de dónde nace empezar a escribir, porque para mí, en lo personal, y la gente que ha estudiado y se ha preparado, el plasmar tu pensamiento en papel es un proyectil, es algo poderoso, es algo que tiene predeterminada ciertas zonas donde va a pegar. Entonces yo entiendo que por eso la letra es tan poderosa, por eso Cristo dejó plasmada toda su doctrina en la Biblia, por eso Dios dejó plasmada todo su amor en la Biblia, en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces ha tratado de desaparecer ese libro, la Biblia, por todas maneras, ¿no?
Y cómo el loco de Gutenberg le fue designado a él hacer la Biblia, ¿verdad? Y se echó encima a todo el mundo también, el pobrecito, porque pues no sé cómo acabó, pero creo que acabó mal. Pero él se atrevió a hacer el libro que Dios estaba esperando ponérselo a los hombres. Entonces, tenemos un entendimiento de que desde Dios le gusta escribir libros. Y como que al hombre, cuando sabe y se prepara y es culto y tiene sabiduría, tiene lo mismo de Dios, le gusta escribir, le gusta plasmar su idea, que sea entendido, que sea hasta cierto punto también criticado, porque es una exposición, porque estás poniendo a la intemperie tus pensamientos, tus sentimientos dentro de un libro, pero muchos no se atreven a hacerlo, doctor, porque temen a la crítica, temen al rechazo, temen a ser juzgados. Pero yo pienso que el hacer un libro, yo en lo personal siempre he querido hacer uno, y quiero plasmar mi vida, todo lo que me ha pasado, todo lo que he vivido. Entonces, he tenido ese temor de cómo empiezo, cómo le hago, cómo lo digo. O sea, no es fácil hacer un libro, hacer una obra literaria, no es fácil. Se requiere de pasión, de un talento nato también para hacerlo. ¿Cómo fue que empezó el primer libro que hiciste, que me decías tras cámaras en la preentrevista que fue prohibido en Cuba? Bueno, es que en Cuba prohíben todo, ¿no? Sí. Casi todo. Bueno, amados cubanos, yo los amo mucho y la verdad amo su país, pero yo en lo particular como hombre estoy enojado con ese régimen. Para mí esa libertad no es libertad, es esclavitud. Entonces yo estoy furioso contra eso, ¿no? Pero bueno, no creo que logre hacer mucho, así que mejor oro por ustedes, que Dios me los bendiga y que Dios liberte a ese pueblo hermoso que tan apasionado es. ¿Cómo es que te atreves a escribir un libro que va contra todos los, tal vez, protocolos morales religiosos? ¿No? O sea, algo que sabes que te va a traer una controversia, que sabes que te va a traer un problema y de todo modo lo escribes. ¿Cómo sale eso? Bueno, en primer lugar, en ese momento, en esa época en que yo me convertí, estaba el avivamiento en Cuba. Fue el tiempo del avivamiento en Cuba. Entonces, de la noche a la mañana las iglesias se llenaron. Wow. O sea, este domingo estaban vacías, al próximo domingo estaban llenas. Y entre esos que se llenó estaba yo. No. Pero no pasó ningún terremoto ni nada de eso. Nada de esplendoroso, simplemente una convicción de pecado en las personas. Las personas entraban a la iglesia y comenzaban a llorar. Yo recuerdo a mi mamá yo la invité a la iglesia, y cuando invité a mi mamá a la iglesia, ella le pasó lo mismo que a mí con mi papá. Ella quería rescatar a su hijo del opio de los pueblos, que es la religión, según la doctrina comunista. Y cuando voy llegando a la iglesia, bueno, la iglesia en Cuba, tú sabes, no tiene aire acondicionado, nada de esto, las ventanas están abiertas. Y cuando vengo caminando con ella por la acera, el pastor estaba tocando el piano, porque tampoco había muchos instrumentos, piano y ya. Y cuando ella comenzó a escuchar eso, empezó a llorar. Ella no escuchó la predicación, ella no escuchó nada porque todo el tiempo estuvo llorando. Y a partir de aquel momento, pues ella comenzó a buscar a Dios, aparte de otras cosas que pasaron también. Entonces, fue un momento donde las personas comenzaron a sentir, aún en muchas ocasiones, sin que nadie le predicara, una convicción de pecado, una convicción de que la presencia de Dios estaba ahí y que si tú seguías por el camino que tú ibas mal. Entonces, Dios permitió que la iglesia donde yo le conocí, bueno, ya en cuanto a la hermandad, en cuanto a la familia cristiana, fue en la iglesia de uno de los protagonistas de ese avivamiento. Era un misionero jamaicano que decidió quedarse en Cuba cuando triunfó la revolución a través de varias señales y profecías que el Señor le dio. Y entonces le llamaban el pastor de las lágrimas, el pastor de los llantos, porque siempre que predicaba todo el mundo terminaba llorando. Y en una ocasión estaba yo estudiando en el seminario, ya en mi segundo seminario, y cuando estaba estudiando ahí, él quiso hacer una revista para la iglesia. Y empezamos a conversar de ese tema acerca de la revista. Y esa revista está hoy en Cuba, se llama Rocío Dermón. Cuando él quería entonces que yo hiciera un artículo para aquella revista. Y yo dije, ¿cómo yo?
En mi vida. El primer libro que yo me leí fue la Biblia. Y en mi vida yo he querido escribir ni hacer nada de eso. Y él me dijo, Dios me ha dicho que Él te va a usar mucho en la escritura. Así que entonces te estoy hablando hace unos casi 20 años atrás. Entonces, pasaron los años, yo aquello lo cerré como una ventana de Windows, lo cerré, y a través de un pastor americano, de aquí de los Estados Unidos, de la ciudad de Carbondale, en Illinois, él visitó Cuba, y este pastor tenía un ministerio aquí dentro de las universidades. Lo conocí por cosas del Señor, y él me invitó entonces a ir a la universidad con él y predicar. Yo dije, esto es un suicidio, eso es imposible. Y él me dijo, no, yo lo he hecho, vamos conmigo. Efectivamente, entramos al campus de la universidad y allí estuve predicando yo todo un día entero, y hubo personas que se entregaron al Señor, jóvenes que se entregaron al Señor. Entonces, a partir de ese momento, este hermano me dijo, ¿por qué tú no te quedas haciendo esto? Así que una de las cosas que hice o que he hecho en mi ministerio cuando estuve allá en Cuba fue precisamente trabajar en el grupo universitario. Se formó un grupo universitario que tiene más de 1000 miembros en estos momentos. En todas las sedes universitarias de Cuba hay un grupo cristiano. En aquel momento eran unos 250 aproximadamente. Y esa experiencia de predicar en la universidad me permitió entonces escuchar muchas preguntas que el joven cubano hacía producto a la doctrina comunista. ¿Cuál era la pregunta más común? Bueno, todo comenzaba por el problema fundamental de la filosofía. Según la dialéctica comunista, el problema fundamental de la filosofía es la relación entre el pensar y el ser. O sea, ¿qué es primero? ¿El pensamiento o el ser? Entonces, cuando uno empieza a escuchar esas cosas, te das cuenta que hay una parte de la iglesia que no está preparada para esas preguntas. Entonces, hay preguntas como esas, filosóficas, preguntas históricas, eventos históricos que simplemente se han cambiado, no tienen la menor idea de cómo fue, de qué ha sido, aún dentro de la propia iglesia. Eventos históricos que muchas veces los cristianos no saben. Por ejemplo, usted está hablando con un católico y el católico le va a decir, la primera iglesia fue la iglesia católica. Y eso es un desconocimiento total de la historia. Entonces, bueno, cuando dicen católica, la católica apostólica y romana. Entonces, ¿cómo darle respuesta a todas esas cosas? Por eso es que entonces ese libro se llamó En honor a la verdad, porque la verdad es verdad, le guste a quien le guste, le interese a quien le interese. Lo crea o no lo crea. Lo crea o no lo crea, la verdad está ahí, es firme, es sólida, y este relativismo de hoy... ¿Tú crees? Te Lo voy que a hacer va una en pregunta contra así precisamente bien, no filosófica, pero muy cruel. ¿Por qué mucha gente que nos escucha, la mayoría de la gente es católica? Y yo sé que a ti te gusta comprometer tu pensar. ¿Crees que el catolicismo en sí nos ha engañado? Pienso que el ser humano ha engañado. Y en ese engaño ha creado el catolicismo. De lo mismo sucede con la ortodoxia de lo que se conoce como la iglesia ortodoxa griega, como mismo sucedió con la iglesia copta, como mismo sucedió con la iglesia medieval, como mismo ha sucedido con la iglesia... Yo recuerdo en una ocasión, voy a dar un ejemplo, porque en una ocasión iba a ir a una iglesia, a una ciudad a predicar, y pregunté al pastor que me estaba invitando, ¿cuántas iglesias hay allá? Y dice, no, nada más estamos nosotros. Wow. Somos la única iglesia en esa ciudad. Digo, bueno, entonces hay que ir a predicar. Cuando llegué, voy en el carro y donde quiera estoy viendo una iglesia. Digo, ven acá, pero tú no me dijiste que tú eras la única iglesia. Dice, no, nosotros los bautistas somos los únicos aquí. Dígole, espérate. Pero yo no te pregunté acerca de los bautistas, yo te pregunté iglesia. Y cuando te pregunto de iglesia, te estoy preguntando de personas que conocen a Dios y son capaces de ser fieles a Dios. Ah, no, eso, bueno, es otra historia. Digo, no. Entonces muchas veces los bautistas hemos hecho de la iglesia bautista
algo parecido al catolicismo. Los pentecostales han hecho del pentecostalismo algo parecido al catolicismo, porque simplemente no es una doctrina específica la que produce eso, sino los seres humanos los que producen doctrinas como esa, pensamientos como esos que excluyen a los demás, porque simplemente piensan diferente o porque tienen algún pensamiento diferente. Pero eso no tiene nada que ver ni con la iglesia en la historia, ni con la visión de Dios. Porque cuando uno mira, por ejemplo, el texto bíblico, muchas veces las personas piensan, tú lees en la Biblia fariseo, y todo el mundo piensa que los fariseos eran un grupo. Y lo que no saben es que no un grupo. Los fariseos eran dos grupos. Y unos se llamaban los fariseos seguidores de Chiang Mai, otros los fariseos seguidores de Hillel. Eran dos grupos totalmente diferentes que en una ocasión un grupo le dio machete al otro Dios. y mataron más de 300 personas ese día, porque simplemente tenían pugnas entre ellos. Diferencias, ¿no? Entonces, Dios es tan sabio que Él sabe que dos personas nunca vamos a pensar igual 100%. Ahora, lo que sí podemos es amar a Dios igual. Sí. Y ahí donde entonces... Bueno, las peores guerras y los asesinatos más crueles han sido en el nombre de Dios, ¿no? Terrible, increíblemente. Increíblemente. Hoy, por ejemplo, nosotros miramos a los musulmanes y son los terroristas, Mahoma, pero nadie te cuenta que Mahoma, su suegro, era el obispo de la iglesia en aquel lugar. Nadie te cuenta esas cosas. Y que cuando Mahoma, lo primero que hizo cuando tuvo la visión que él dice que tuvo, lo primero que hizo fue ir a ver a su suegro. Y su suegro era parte de la iglesia. Pues simplemente la iglesia había caído en un descrédito tan grande en aquel entonces, que esta persona podía levantarse y decir, bueno, si el cristianismo eliminó el judaísmo, ahora lo mío elimina el cristianismo y al judaísmo. Esto es nuevo. Esto traigo, yo soy ahora el verdadero profeta, el único. Entonces, pues simplemente la propia actitud de la iglesia es la que en muchas ocasiones ha creado las cruzadas y bueno, cuántas cosas en la historia ha sido así. Y en mi país, mucha de la rebeldía que ha tenido el propio gobierno y mucha de la rebeldía que tuvo el país completo fue en contra de la iglesia, porque Fidel estudió en una escuela jesuita, él estudió en una escuela católica, o sea, él conoce la Biblia, él sabe lo que estamos hablando. Entonces, pero cuando mira el testimonio de la iglesia es tan denigrante, es tan sucio, que pues simplemente él dice, bueno, esto es el opio de los pueblos realmente, esto no tiene sentido, Dios no puede ser real. Entonces, eso es lo que motivó a que hiciéramos ese libro en honor a la verdad. Entonces, lo que hicimos en ese libro fue recorrer la historia e ir citando entonces los eventos más sobresalientes de la historia, ir citándolos para darle una interpretación más real de lo que realmente ocurrió. Y que las personas cuando leyeran pudieran darse cuenta de que no se puede interpretar el cristianismo por lo que hizo una iglesia, sino que hay que interpretar el cristianismo por lo que el remanente de aquellos que aman a Dios han hecho a lo largo de la historia. Y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, en esa, pudiéramos decir que en honor a la verdad, si yo le fuera a cambiar el título, yo le diría la historia del remanente. El fiel, ¿no? De los que quedan. De los que realmente han sido hijos de Dios. Entonces, y termino con un capítulo que se llama Antídoto del Amor. Y yo pongo una comparación. Muchas veces vamos a predicarle a alguien en el mundo que tal vez tenga una vida destrozada, una persona en la que no se puede confiar en nada. Y cuando vamos a predicarle, le expresamos todo el amor, todo el cariño de nuestro corazón. Pero sin embargo, cuando vamos a hablar con un cristiano, porque simplemente tiene algún punto de vista diferente al mío. Te lo quieres comer, ¿no? Entonces, bueno, yo traigo sal y pimienta y se los echo. Exactamente. Ese libro entonces habla de que el antídoto de aquel remanente precisamente es el amor. Difícil de expresar, ¿no? Sí. Sinceramente hablando, porque tenemos un concepto de amor muy transgiversado. Yo pienso que nuestras culturas y nuestras religiones han tal vez distorsionado lo que es el sentido del verdadero amor de Dios. Entonces, yo creo que estamos en una época muy difícil de expresión, porque todo el mundo tiene la facilidad de entrar a internet, a teléfonos, y ahora, decía un tipo, no me acuerdo quién era, dices que ya cada bruto pueda opinar en el internet, ¿no?
Y es verdad. Entonces, antes ir a la escuela era respetable porque escuchabas a una persona, un docente, un maestro, que se había quemado las pestañas un rato en la escuela, se había preparado, tenía la pasión, quería estar ahí, quería enseñarte, y podías decir, bueno, dentro de todos los conceptos, creo que es bueno escucharlo porque me está enseñando. Pero ahora cualquier, no quiero decir la palabra, ahora cualquier bruto se mete a internet y lo que opina lo hace ley. Y el problema es que entonces empiezan a surgir tantos ideales, tantos conceptos, tantas opiniones que acabas con todo confundido. Entonces, si alguien tiene una mala experiencia, no con Dios, porque las experiencias con Dios todas son buenas. Exacto. Entonces, pero tiene un concepto transgiversado del amor de Dios, vamos, ahí se quebró todo, su fe se desapareció, se pulverizó. Aunque Dios dice que nos da a todos una medida de fe, y eso es lo bueno, que tienes una medida de fe, allá tú si la creces o no, allá tú si la levantas o no, allá tú si la dejas que se vaya e investigue a Dios, ¿no? Porque la fe es algo que no lo puedes tocar, es la certeza, es creer, es estar convencido de que algo existe, que no lo puedes ver, pero que crees que existe, ¿no? La convicción, estar convencido, tener la certeza. Dos palabras demasiado profundas, ¿no? Con mucha etimología, que puedes llegar a ser toda una filosofía de eso, ¿no? Entonces, el tratar y de hecho la hacen. Bueno, esa es la cosa, ¿no? Que lo hacen y acaban haciendo una confusión tan horripilante que si leemos el concepto del amor, lo que es el amor de Dios, los 9 requerimientos que dice que no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita. Estás hablando de un ser perfecto, de un ser perfecto, una conducción de carácter extra supernatural, ¿no? Dices, no, yo no alcanzo este nivel de amor. Solamente Dios lo hace. Entonces, creo que los pastores también han cometido el error de querer decir, esto es el amor entre las parejas, nada que ver, nada que ver. Es como una probadita nada más, ¿verdad? Pero el verdadero amor de Dios trasciende el conocimiento y el pensamiento humano, ¿no? Entonces, vemos que en este momento, pues no sé, hacer un libro, tratar de proclamar una idea, es como ir en la batalla en contra del enemigo, ¿no? Sí. Ir peleando con pensamientos y sobre todo porque lo que uno dice se queda plasmado ahí. Entonces, cuando lo que uno dice se queda plasmado ahí, es mucho más fácil de que alguien pueda, sí, pero tú dijiste tal cosa, o tú dijiste esto otro. Pero ahí estamos viendo ahorita los 2 libros, porque estamos hablando del primero, no la verdad, ahí están saliendo. Cualquiera de ustedes que quiera un libro, puede llamar, ahí está el teléfono, ahí está el shop para comprar online. Si quieren saber de estos libros polémicos, porque todo libro es polémico, sí. Yo creo que desde la Biblia todos los libros son polémicos, y la verdad, se necesita un buen lector. Yo siempre he pensado que un buen libro lo hace un buen lector. ¿Por qué? Porque le da la promoción, ¿no? Le empieza, oye, ¿sabes que ya leíste ese libro? No, wow, agárrate, ¿no? Tómate una soda fría porque está buenísimo y te va a dejar pensando, te va a revolucionar el coco, ¿no? Algunos te hunden, otros te revolucionan, ¿no? Depende del libro que veas. Es que hay que ser, mira, hermano, ahorita te digo que ya cualquier bruto hace eso. O sea, ya cualquiera se empieza a poner sus ideales. Y hermano, hay gente peligrosa, hay gente que está malintencionada, hay gente que quiere la destrucción de muchos. Entonces, nosotros, como sabemos del verdadero amor de Dios, lo que queremos es que los demás se contagien con ese hermoso virus de amor, ¿no? Que los demás no quieren hacer, los demás quieren imponer sus ideales para ser un dictador, para imponer, para asustar, para aterrorizar. Y Dios lo que quiere hacer en su libro es darle el amor a las personas, que puedan entender que hay algo más maravilloso, más íntimo entre el ser humano y Dios, ¿no? El amor ágape, ¿no? Inentendible. Porque el amor eros, el erótico, pues lo conocemos todos, sabemos que hasta libros de posiciones hacen y todas esas cosas, ¿no? El amor eros es el amor entre hombre y mujer, para los que no sepan. El amor filial entre amigos, compañeros, pero el amor ágape sobrepasa el entendimiento de la amistad, ¿no? Es algo más profundo, más allá. Entonces, cuando Dios llama a Abraham su amigo, yo digo,
Yo una vez le pregunté a Dios y le sigo preguntando, Señor, ¿qué requisitos hay que tener para ser tu amigo? ¿No? Porque ser amigo de Dios es tener todo. Lleva un peso. Pero es tener todo. Si logras llegar a ser amigo de Dios, tienes todo, hermano. Te sacaste el premio mayor de la lotería. O sea, tienes el favor del cielo contigo, ¿no? Entonces, yo pienso que sería la máxima del hombre estar bien con su Creador, ¿no? Y cómo nace también Mirando lo Invisible, que es el título de este programa, de este libro, dice aquí aspectos pocos conocidos de la Biblia. ¿A qué te quieres referir con esos pocos aspectos conocidos de la Biblia? Porque ahí están, pero no todos lo conocen. ¿Cómo lo descubres tú? Bueno, la relación con Dios abre los ojos. La relación con Dios ayuda a profundizar en el texto bíblico, a mirar, a entender la realidad a la luz del texto bíblico. Porque muchas veces tratamos de entender el texto bíblico con las herramientas que tenemos. Pero muy pocas veces tratamos de entender la realidad que vivimos con la herramienta que Dios nos ha dado, que es la Biblia. Y entonces, pues, Mirando lo Invisible es precisamente eso, es mirar lo que está más allá de lo que uno simplemente no ve. Por ejemplo, por otro lado, hay temas en la Biblia que durante muchos siglos han sido malformados por la iglesia. Y cuando vino la Reforma luterana, pues la Reforma no solamente trajo nueva luz sobre la realidad de Dios y sobre la salvación humana y todo esto, sobre la Biblia, sino que también nos planteó un reto. El reto es volver a las sendas antiguas, volver... Y diste en un punto muy tremendo, porque hace unos días yo platicaba con un ministro y le decía mi opinión, que luego yo me meto en problemas por mis opiniones, pero me gusta, ¿no? Yo le decía, mira, hermano, yo soy pastor por gracia del Señor y he tratado de estudiar en algunos institutos y como te decía, yo no he encontrado todavía quien, pocos hombres me han podido a mí despertar para poder seguirlos escuchando. Y yo llegué a la conclusión, yo, Pedro González, yo no acepto el calvinismo ni el luteranismo, yo no. Porque es una corriente de un hombre que se le ofreció, más o menos convenció a un montón y dijo que pues esa doctrina, esa es. Y luego sale otro que se llama Lutero, Martín Lutero, y se le ocurre la misma descabellada idea y hace otro montón de doctrina, y entonces hay la doctrina calvinista y pues voy a sacar mi propia doctrina, digo pues, si a cada loco puede hacer lo que quiera, entonces, pero si te das cuenta, casi todo ha partido del calvinismo y del luteranismo. Ahora, si tú ves hoy las corrientes calvinistas y luteranas, te espantas. Dices, no, ¿cómo? Los luteranos ahora están haciendo esto y los calvinistas esto. Dices, no convencen. Entonces, yo como leedor de la Biblia, he llegado a la conclusión que yo no tengo que seguir ninguna doctrina de hombre, porque es doctrina de hombre. Ahora, que Dios los haya usado para revolucionar algunos aspectos, qué bueno, ¿sí? Pero eso de que yo me tome toda la píldora y yo diga, eso es para los teólogos, porque, hermano, se meten como los burritos así, se meten así y sácalos de ahí. O sea, lo que Dios nos ha enseñado es que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Y Cristo era una mente inmensa, hermano. Una revolución. Entonces no podemos adaptarnos al pensamiento filosófico de una doctrina de hace 300 años o 400, porque no estamos viviendo esos momentos nosotros. Ellos lo vivieron, para ellos fueron usados en ese momento. No podemos seguir los mismos patrones doctrinales de un hombre. Hay que seguir eso es precisamente lo que trajo la necesidad de que surgiera un Lutero y un Calvino fue precisamente que eso mismo sucedió en la historia. Pero ha pasado y ha vuelto a pasar. Es la misma historia repitiéndose. Pero estamos en un tiempo nuevo, ¿no? ¿Crees? Exactamente. Entonces, pero tenemos que retornar a las sendas antiguas. Hay dos retos que son fundamentales. Primero, descubrir la enseñanza de Jesús. Descubrir la enseñanza auténtica, genuina, que Jesús proclamó. Lo otro es que Jesús dijo, cosas mayores harán. O sea, que la teología tiene que ir evolucionando. Entonces, hay dos retos. Uno, enderezar el camino que date cuenta que el catolicismo
y la ortodoxia dirigieron la teología en este mundo por más de 13 siglos. En 13 siglos se lava el cerebro de la humanidad completa. Por generaciones. Por generaciones. Se hace cultural. Y Lutero, adiós. Lutero creía que si se comía el pan y se tomaba el vino, pues cuando entrara en su boca se convertía en el cuerpo y se convertía en el vino. Él creía esa doctrina, Lutero creía eso. Entonces, es la misma doctrina católica, pero... De transmutación, ¿no? Pero no podía... Imagínate tú la revolución tan grande que Lutero estaba trayendo, que revolucionó el mundo completamente. También, o sea, todos los detalles Dios no se los podía dar. Yo digo que yo no tengo todos los detalles. Ni ningún ser humano los tiene. Porque si no, no dependeríamos uno de los otros. Ahora, lo único que hizo Lutero fue refutar con la palabra. O sea, no fue nada nuevo. Lo único que fue es poner la palabra al público y decirle a aquellos, oye, creo que estás mal, mira, aquí dice esto y tú si te pones contra esto, allá tú. Es precisamente regresar. Entonces, pero es lo que podemos hacer nosotros hoy. Exacto. Con este pensamiento libre, decirle a la gente, hay un Dios invisible, sí, cierto, no se ve. Inclusive Israel pagó muy caro la osadía de decirle a Dios que se presentara y que dónde estaba su Dios, porque se avergonzaban cuando los demás pueblos le decían a Israel, ¿dónde está tu Dios? Porque ellos tenían palos, tenían imágenes, tenían diferentes dioses, ¿no? Entonces, como Israel nunca, por eso los cristianos nunca traemos la cruz, por eso los cristianos no tenemos imágenes en los templos, porque nuestro Señor vive adentro de nosotros. Ajá. Es el único Dios que puede vivir adentro del ser humano. Los demás dioses, ninguno puede hacer eso, no tiene esa virtud. Entonces, cuando le dice, el pueblo de Israel se enoja, ¿no? Y dicen, estamos humillados por las tribus amigas y ¿cómo le vamos a hacer? Entonces dice Dios, ¿quieren un rey? Ok, bueno, les pone a Saúl, hermano. Ajá. Entonces, hay mucho cuando dicen, ¿por qué Saúl fue así? Pues yo lo entiendo desde la temática de que era pastor de burros, punto, se acabó, no negociable. Y en cambio después levanta uno que es pastor de ovejas, que la simbología habla por sí sola. Ajá, exactamente. Entonces dice, ustedes son unos burros. Les voy a poner un pastor para ustedes, para burros, pues. Entonces, muchas veces no entendemos el concepto de Dios y por eso dijo Dios y plasmado en la Escritura está. Dice, así el pueblo, así el sacerdote, así el pueblo. Cada quien elige al mono que va a seguir, ¿verdad? Exactamente. Ese es el problema. Exactamente. Ahora, cuando decimos regresar a la enseñanza de Jesús, volver a los inicios, no podemos perder de vista que durante muchos siglos, mucha de la enseñanza de Jesús se malinterpretó, se cambió. Y hoy en día, tú abres tu Biblia, empiezas a leerla, y hay muchas cosas que uno las está predispuesto a cierta enseñanza y la mira de una forma determinada. Y interpretas a partir de esa forma con que tú lo miras. Entonces, en este libro de Mirando lo Invisible, cuando decimos pocos aspectos conocidos, es precisamente algunos detalles de la Biblia que muchas veces las personas pasan desapercibidos. No saben ni que existieron, no saben ni que fue así. Entonces, por ejemplo, cuando las personas piensan en el nombre de Dios, las 4 letras que aparece, el tetragramón que se le llama. Tetragramón. Inclusive muchas Biblias te dicen en el glosario, te dicen que simplemente se perdió porque las vocales pues no son impronunciables. Sí. Entonces, como no se pronunciaba, pues se perdió. Eso es un error tremendo, porque tú llegas a Israel hoy y todas las palabras que están escritas en hebreo, ninguna tiene vocal. Porque existen leyes de la gramática para leerlo y para interpretarlo que no necesitan vocales, porque no tienen vocales. Fue en el siglo IV donde tuvo vocales, el siglo VI, por los masoretas, cuando tuvo vocales el alfabeto, exactamente. Entonces, pero las personas entonces llegan y dicen, bueno, ¿cómo se pronuncia? Ahí viene entonces un dilema, porque entonces viene lo que dice que se dice Yahvé, viene lo que dice que se dice Jehová, aparece Elohim, una lucha. Exactamente. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo? ¿Y qué diría un rabino? ¿Qué diría el pueblo que tenía la Biblia antes que la tuviéramos nosotros? ¿Qué dirían ellos? ¿Cuál era la enseñanza de aquel entonces? Y entonces una de las cosas que uno va a ver es que, por ejemplo, para un rabino nunca va a leer ese nombre, no porque no se pueda leer y no porque él no sepa que no se lee, sino porque ese nombre es un acróstico.
Ujú. Entonces, ese acróstico lo que significa es el que era, el que es y el que será. Ahora, en las letras en hebreo, todas las letras son números. Sí, tiene una numeración, Es un numerología. número, exactamente, que inclusive Geometría, es una ciencia, ¿no? como mismo nosotros tenemos la matemática, está la gematría, que es la que hace todo eso. Entonces, pero cuando uno estudia esos valores y mira esos valores, Cambia te el das concepto cuenta de entonces pensar. que hay un nombre. Sí tiene un nombre que Moisés lo sabía y por eso Moisés, Dios le dice a Moisés, hay un joven que tú tienes ahí, bueno, ya no era muy joven en aquel entonces, que hijo de Nun, que se llama Osea. Y ese joven que se llama Osea, pues vamos a cambiarle el nombre. Y le vamos a poner, Josué. ajá, y le agregó entonces una letra. Cuando tú lees esa letra, eso quiere decir Dios es el que salva. Pero un tiempo después, Dios le dice a Moisés, en el nombre de esa persona está mi nombre. Dios. Ahora, Wow. eso está en la tercera persona. Cuando tú dices Dios salva, estás hablando en tercera persona. Ahora, si el nombre de Dios está en ese nombre, no puede ser en tercera persona. Sí, Tiene que es ser impresionante. en la primera. Entonces sería Yeshua. Y Yeshua es el nombre en hebreo de Jesús. O sea, como se pronuncia realmente. Entonces, pues simplemente, y vas a ver en el resto del Nuevo Testamento y en la literatura que tenemos del siglo I fuera de la Biblia cristiana, tú vas a ver que hay algo importante, porque solamente hay un nombre dado a los hombres en que se puede alcanzar la salvación. Y Jesucristo. ese nombre es Jesús, es Yeshua. O sea que cuando uno mira el acróstico, el valor del acróstico es 26 en la gematría. Y el valor del acróstico y el valor de Yeshua es 8, es 7 más 1. Entonces, 26 sería 2 más 6 y 8. 7 más 1 sería 8 y 8, o sea que es el mismo número. Si usted le pregunta hoy a Por un eso rabino, dice, yo soy el alfa, yo soy el omega. exactamente. Pues entonces, de esa forma usted puede entender que Jesús no puede ser otra persona que Dios. Gloria a Dios. Cuando un rabino va a hablar acerca del Mesías, cualquier rabino que sea sincero, porque no siempre hay sinceridad en algunos, pero cualquier rabino que sea sincero le va a decir que el nombre del Mesías tiene que ser Yeshua. Así que entonces, todos esos detalles son los que vamos a tocar en ese libro. Gloria a Dios. Wow. Se nos acabó el tiempo, pastor. All right. Lo estiré ahora sí como buen administrador del tiempo. Nos despides en alabanza, hermanos. Mucho gusto. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros, la verdad. Espero conocerte en la iglesia, espero conocerte en algún lugar donde puedas dar testimonio que Dios te habló. Le vamos a pedir al hermano Riscaché que nos despida con una alabanza. Le voy a pedir a Dani que lo ponga ahí. Gracias, hermano. Súbele un poquito.